Welcome to the Unit 10. This is going to be the second part. As you may remember, last class we talked about the first part of the Unit 10. In our last class, we learned about the simple past tense, but just using the verb be. In this class, we're going to study structures using other verbs. Como ustedes recordarán, en la clase anterior nosotros vimos la primera parte de la unidad 10. Esta fue basada en estructuras del verbo to be. Y ahora vamos a ver nuevamente el pasado simple, pero utilizando otras estructuras, otros verbos en general, dejando a un lado el verbo to be. Hablando de estructuras, de manera generalizada, les puedo mencionar las oraciones positivas, las oraciones negativas y aquellas que corresponden a preguntas. Tienen de nuevo los pronombres sujetos, lo que ustedes ya conocen, I, you, he, she, it, you, we, and they. Y vamos a ir viendo diferentes oraciones con cada uno de ellos. Precisamente el pasado simple es un tiempo verbal que me permite mencionar acciones que ocurrieron en el pasado y en el pasado quedaron. Es decir, todo lo que viene siendo desde los primeros momentos en la historia hasta hace unos minutos atrás, todo eso forma parte del pasado. Cuando vamos a estudiar el pasado simple, podemos encontrar que hay verbos que solamente con agregarle e y de podemos dar a entender a quien nos escucha o a quien nos lee que ese verbo que estoy colocando con ed está en pasado. Les estoy hablando entonces en pasado. Por ejemplo, I played a video game. I played a video game tienen el verbo play, que es jugar o tocar. En este caso lo vamos a entender como jugar porque estoy diciendo que esa acción fue para un videojuego. Jugué un videojuego. Sería la traducción. Yo jugué un videojuego. Noten que todas las oraciones afirmativas, todas, deben incluir un verbo conjugado en pasado. En este caso el verbo que estoy usando es regular. Con agregarle ed basta para mencionar yo jugué un videojuego. Si yo voy a construir una oración de tipo negativa, vuelvo a utilizar el sujeto, que en este caso es I, pero me ayudo del auxiliar did. Así como ustedes vieron en el presente simple, que incluíamos el auxiliar do y does, acá también vamos a incluir un auxiliar, pero este auxiliar es para todos. Existe uno solo, que es el did. Así como en la unidad 4 les dije que cuando en la estructura me requiere o me pide usar un auxiliar, el verbo yo no lo voy a conjugar, no es necesario. No voy a hacer la forma en pasado, como lo hice en la oración positiva, sino que simplemente lo pongo en su forma base, playing. Cada vez que haya auxiliar, no coloco el verbo conjugado, sino que simplemente su forma base. I didn't play a video game. ¿Cómo entiendo yo que esa oración está en pasado? Por el auxiliar did. De igual manera, para hacer una pregunta, el auxiliar iría de primer lugar. Did, el sujeto, que en este caso es I, y el verbo con el resto de la información. Did I play a video game? Yo jugué un videojuego. Vamos a intentar con you. You tiene el verbo came. Came es la forma en pasado del verbo come, venir. Quiere decir que si allí está en pasado, esa oración significa usted vino a mi casa. Come, como verán, en su forma en pasado, no tiene ni una E ni una D al final, sino que está
de una manera distinta. Hay verbos que son irregulares, que al yo colocarlos en pasado, no necesito colocarle ed, sino que al contrario, necesito escribirlo totalmente distinto, es decir, en la forma que debe ser para este tiempo verbal. Come, en pasado es came. Y esto pues no hay una regla en específico, ni para reconocerlos, ni para saber de qué manera debo escribirlo o decirlo. Esto hay que aprendérselo de memoria. Es cuestión de leerlo varias veces, escribirlo varias veces, al punto de que lo podemos aprender de memoria. You need to learn those verbs by heart. Entonces, usted vino a mi casa, sería la traducción de esta oración afirmativa. Para negarlo, nuevamente utilizo el sujeto you y el auxiliar en negación. Pueden utilizar didn't o pueden separarlo. Pueden decir did not. You didn't y colocan el verbo en su forma base. Come. You didn't come to my house. Para hacer una pregunta en este caso sería did you come to my house? ¿Usted vino a mi casa? Vamos ahora con he. Tomando en cuenta lo que les acabo de explicar, he studied yesterday. Para ustedes, ¿eso qué puede significar? ¿Qué puede traducir? Él estudió ayer. ¿Cómo? Él estudió ayer. Exactamente. Aquí esto sería, él estudió ayer. Si yo quiero construir esta oración de forma negativa, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo quedaría tomando en cuenta lo que les acabo de decir? He didn't study. He didn't. Study yesterday. Exacto. He didn't study yesterday. Usamos el auxiliar y el verbo lo seguimos usando en su forma base. Teacher, hello, el did not puede servir para... Disculpa, te escuché que el did not y de allí no escuché más. ¿Me puedes repetir? Y el did not puede servir para todos, para you, he, she y yo, ¿cierto? Sí, porque siempre va a ser el mismo auxiliar y lo pueden colocar tanto en contracción, que sería didn't, o pueden colocarlo separado, did not, como gusten. Pero siempre va a ser el mismo para todos. Entonces, esta oración, si lo voy a cambiar a una pregunta, nuevamente uso el auxiliar did he study yesterday. ¿Él estudió ayer? Tenemos aquí ahora she bought a new phone. ¿Ustedes reconocen ese verbo? ¿Saben qué significa bought? ¿Lo han visto anteriormente? ¿Comprar? Exacto, es el verbo comprar. En presente o en su forma base, ¿cómo es ese verbo? Buy. Buy, exactamente. Fíjense que buy, de ser una B, una U y una Y, buy, cambia totalmente al pasado. Sería bought. She bought a new phone. ¿Eso qué me traduce? ¿Qué significa? Ella compró un celular Ella nuevo. compró un nuevo celular. Ella compró un teléfono nuevo. Si yo lo voy a poner en negación, ¿cómo sería? She didn't buy a new phone. She didn't. She didn't buy a new phone. Para preguntar, did she buy a new phone? Ese did she buy a new phone, ¿qué traduce? Ella compró un nuevo celular. Ella compró un teléfono nuevo. Recuerden que cuando hacemos una pregunta, nosotros debemos leerlo o por lo menos estructurar esa pregunta con cierto ritmo.
porque eso es lo que pide esa estructura, leerlo con cierto ritmo. Did you buy a new phone? Did she buy a new phone? ¿Compraste un celular nuevo? ¿Ella compró un teléfono nuevo? Vamos con la siguiente, con esta. It ate all the food. Ate es la forma en pasado de eat. Eat es comer. En este caso, eat, el pronombre it, lo vamos a entender como un perro. It ate all the food. Este, es decir, el perro, se comió toda la comida. It didn't eat all the food, para negarlo. Did it eat all the food? Vamos con este, con el you all sang well. ¿Reconocen ese verbo, el sang? ¿Saben qué es? Cantar. Exactamente, es el verbo cantar. En pasado sería sang. En presente, sing. En pasado es sang. Esa oración, you all sang well, ¿qué traduce? You all sang well. ¿Qué All, significa well, teacher? all significa todo, todos, y well significa bien. El ¿Tú último, cantas todo bien? Todos ustedes cantan bien. Ok. Cantaban bien. exactamente. Recordemos que estamos hablando en pasado, sería todos ustedes cantaron bien o cantaban bien. Cualquiera de las dos, cantaron o cantaban, también me sirve. Es una construcción correcta. Todos ustedes cantaron bien. Ya me ayudaron con la traducción. Ahora, por favor, ayúdenme a decir cómo esa oración la puedo convertir a una oración negativa. De oración positiva a una negativa. ¿Cómo quedaría? You didn't sing well. ¿Sería solamente you o you all? You all didn't sing all. ¿Cómo se dice? You all didn't sing y well, con el adverbio de lo último, exacto. Ajá. ¿Y eso en una interrogación cómo sería? Teacher, ¿por qué se escribe así? O sea, ¿por qué no seguimos el orden como las anteriores? ¿Cuál? La de you. Ok, porque cuando estamos hablando en el caso del perro, decimos que ese todo, all, todo es la comida. Nos estamos refiriendo al objeto de comer. ¿Quién comió? El perro. ¿Qué se comió? La comida. Entonces, ese all arriba está acompañando al sujeto. All the food, toda la comida. En cambio, aquí abajo en el ejemplo que estamos trabajando, ese all no acompaña al objeto de la oración. Acompaña al sujeto, al que la ejecuta. En este caso es en plural. Todos ustedes. Esa es la diferencia. Arriba, all acompaña a lo que está después del verbo, al objeto de la acción. Y abajo, all acompaña al sujeto de esta oración, el que la ejecuta, y está antes del verbo. ¿Bien? ¿Ves la Teacher, pero diferencia? digamos, teacher, si no se coloca ese all, you don't, digamos, you don't sing well, significaría todos cantaron bien. El auxiliar allí en negación se pronuncia es didn't, ¿ok? Didn't. Y además, lo que usted me menciona tiene total sentido, ¿sí? Lo que pasa es que yo incluí allí el all para dar a entender a las personas, a ustedes, darles a entender de que no estoy utilizando el you, el singular, porque este es el problema que a veces podemos encontrar con el you, que a veces no sabemos si ese you es un singular de usted o estamos hablando de ustedes en plural. Si yo le agrego el all, ya puedo tener una pista o tengo una mejor idea en que ese you
es en plural. Todos ustedes. Porque yo de ninguna manera diría todo usted, ¿verdad? Entonces, ese all acompañando el you es para que ustedes puedan advertir de que eso que me están diciendo, creo que me lo están diciendo en plural. Por tal motivo, la traducción, como se lo mencioné anteriormente, es todos ustedes. ¿Qué hicieron? Cantaron bien. ¿Bien por acá? ¿Me sirvió el ejemplo? Sí, sí, señor. Ok, entonces saltamos de la oración negativa a la pregunta. ¿Cómo pudiésemos estructurar esa pregunta? ¿Cómo empezaría la pregunta? Did. Exactamente. Iniciamos con el did. Por acá alguien escribió en el chat. Did you all sing well? Dice Juan. Igual que Jaime. Ok, voy a regresarme acá. Did you all sing well? Bien. ¿Reconocen el verbo spoke? ¿Saben qué significa? Hablar. 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 Exacto, en presente es Speak. speak. Speak, arrancan con la S. Speak. Y en pasado es spoke. We spoke in English. ¿Eso qué significa? Nosotros hablamos inglés. Ajá, nosotros hablamos en inglés en esa clase o nosotros hablábamos en inglés. Bien. Ahora, para hacer eso de manera negativa, ¿qué tenemos que hacer? We didn't we speak didn't in English. speak in English. Muy bien, we didn't speak in English, exactamente. Y para preguntar, ¿cómo sería la pregunta? Por aquí menciona Juan y Jaime, did we speak in English? Did we speak in English? Dicen ambos. Bien. Aunque recuerden lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de idiomas, siempre lo vamos a colocar en mayúscula. Did we speak in English? Finalizamos con esta. ¿Reconocen el verbo wrote? Escribir. Exacto. En presente es write. En pasado, wrote. A pesar de que ese verbo tiene una W, esa W no se pronuncia. Esa W es silente. Solamente digo wrote. They wrote a good letter. ¿Qué traduce eso? They wrote a good letter. ¿Cuál sería la traducción para esa oración? Teacher, ¿qué es letter? Ellos escribieron una buena letra. Bien, a veces letter puede traducir letra, a veces puede significar carta. En este caso lo podemos entender como carta. Ellos escribieron una carta buena. Para negarlo, ¿cómo quedaría esa oración en negación? They didn't read a good letter. Bien, exactamente, es write. No usamos wrote, sino que usamos write. Y para preguntar, ¿cómo quedaría la pregunta en este caso? Did they write a good letter? Did they write a good letter? Exactamente. Bueno, esta es la primera parte para poderles ayudar con
con lo que es la conjugación o por lo menos la estructuración de oraciones en pasado simple. Hasta los momentos vamos bien. ¿Puedo avanzar? May I continue? Yes, teacher. Ok. Voy a mostrarles algo de estructuras, ¿no? Algo que ustedes lo vieron hace poco en función al cuadro que les mostré. Pero ahora les voy a mostrar algo que tal vez anteriormente no hayan visto o no estén tan familiarizados, y es la transcripción fonética. Porque precisamente la transcripción fonética me va a permitir hacerles entender algo en particular de los verbos regulares. Aquellos verbos que les agrego ed no siempre tienen la misma pronunciación. Tienen 3 pronunciaciones distintas y eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Diana dice, sí, los verbos regulares son los que les agrego una E y una D al final. Y los irregulares cambian totalmente. Tienen su forma particular de escribirse. Lo que ocurre es que no hay una regla o algo que me indique cómo saber cuándo es regular y cuándo no. Eso hay que aprenderlo de memoria. Entonces les mencionaba que tenemos verbos en pasado simple y voy a empezar mencionando aquellos que son regulares. Nuevamente les digo, this tense expresses a finished action in the past by just adding ed in regular verbs to its base form. En general, la estructura de una oración positiva incluye el sujeto y el verbo regular. Acá yo les estoy mostrando la transcripción fonética por lo siguiente. Esa oración dice, I watched the soccer game with my friends. This is a completed action in the past. Eso es una acción que fue completada en el pasado. I watched the soccer game with my friends. Quiere decir, vi el partido de fútbol con mis amigos. Si bien está el verbo watch y está finalizado con una E y una D, es un verbo regular. Simplemente le agrego esa terminación para dar a entender que eso ocurrió en el pasado. El verbo watch está en pasado. Si miran la transcripción fonética, watch termina en una T. Es decir, este verbo en particular, esa E y esa D no se pronuncian así como se ven. Se pronuncia es con un sonido de T. Watch. Hace ese sonido. Un sonido de T. Watched. I watched the soccer game with my friends. Una oración de tipo negativa, como ya lo vieron en el cuadro, la compone el sujeto, un did not o un didn't, el verbo en su forma base y el complemento. Por ejemplo, we didn't receive the package this morning. No recibimos el paquete esta mañana. Y para hacer una pregunta, ya ustedes saben que empiezan con el auxiliar did, con el sujeto, el verbo en su forma base, la información adicional y el signo de interrogación. Did Antonio want to live in Malaysia for 5 years? ¿Antonio quería vivir en Malasia por 5 años? Vamos a empezar a hablar de las conjugaciones. ¿Cómo puedo hacer conjugaciones en verbos regulares para agregarle esa ed? En primer lugar, si ese verbo finaliza en una E, simplemente le agrego la D. Por ejemplo, hope. Hope, le agrego una D, hoped. Si este verbo en cuestión finaliza en otra vocal que no sea la E, que termine tal vez en una vocal y en una Y, o que en general, si el verbo tiene más de una sílaba y está estresada, es decir, tiene énfasis de sonido,
En la primera sílaba, en estos tres casos, también simplemente agrego ed. Por ejemplo, echo. Echo es el verbo resonar. Echo termina en una O. Por lo tanto, aquí me dice la primera parte que si termina en otra vocal diferente a la E, le agrego la ed. Echoed. Aquí está la terminación. Luego dice que si tiene una vocal y una Y, como play, tiene vocal A y tiene la Y. Entonces, le agrego ed. Y luego dice que si tiene más de una sílaba y que en la primera sílaba hay énfasis de sonido, entonces de igual manera agrego ed. Este verbo es el verbo escuchar. El verbo escuchar, ¿cómo lo pronuncian? ¿Cómo se pronuncia ese que está allí? Teacher, Listen, exactamente. Se pronuncia listen. No se pronuncia listen. No, no es listen, es listen. teacher, Listen tiene dos sílabas. La primera, li, y la segunda, sen. Listen. Li, que es la primera, es la que tiene énfasis de sonido. Por lo tanto, cumple esta regla que les acabo de leer. Solamente agrego ed. ¿Me iba a comentar algo? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Veo que Jesús Daniel me dice, las sílabas se trabajan igual que en el español. Bueno, depende, porque a veces la E no es una vocal que se pronuncie. A veces la E, que también se conoce como schwa, tiene otros sonidos. Entonces esto es ya un terreno fonético que explicárselos en este momento nos vamos a extender mucho. Esto particularmente se puede enseñar en las clases conversacionales. Por ejemplo, en mis clases conversacionales a veces explico estas diferencias. Además, hay una clase introductoria que no recuerdo si con ustedes las apliqué cuando les enseñé el abecedario. También les mostraban que hay unas palabras que podemos darle diferentes pronunciaciones dependiendo cómo finalicen. Pero con mucho gusto se los puedo explicar con más calma en un conversacional, ¿sí? Por ahora no es necesario complicarnos con esto, sino más que todo tratar de entender un verbo, cómo se pronuncia correctamente y identificar si es al final o es al inicio donde tiene ese énfasis de sonido. Que de hecho voy a practicarlo más adelante aquí en esta diapositiva. Hay otra práctica sobre esto. El primero que es listen, ¿ok? La tercera regla dice, si este verbo finaliza en una consonante y en una Y, noten que aquí arriba mencionaba era vocal y Y. Aquí es consonante y Y. Esa Y la puedo cambiar por IED. Por ejemplo, el verbo llorar, cry. Cry cambiaría a cried. Y la última regla. La última regla habla de que si esos verbos tienen una sílaba, es decir, son monosílabos, y finalizan una consonante, vocal, consonante, o que la última sílaba esté estresada, es decir, tiene énfasis de sonido, exceptuando una finalización en W o X, ¿qué debo hacer? Debo doblar la consonante final y luego sí agregar ed. Vamos por partes. Verbos monosílabos que finalicen en consonante, vocal, consonante. Aquí lo tienen. Plan. Plan, que es el verbo planificar, termina en una L-A-N. Consonante, vocal, consonante. Entonces esta N la duplico. Plant. Tenemos el verbo arrepentir. Ese más que todo se usa en reflexivo, arrepentirse. Regret. Escuchen. Regret. No digo
regret. Digo regret. El énfasis de sonido está en la segunda sílaba. Regret. Regret. No es regret. Es regret. La segunda, es decir, la sílaba final, es la que tiene esa énfasis de sonido. Ya por allí se cumple esta regla. Termina en una consonante, vocal, consonante. Entonces la T, que es la última, la voy a duplicar. Regretted. Y aquí tenemos un verbo monosílabo. Show. Show tiene una consonante, una vocal y una consonante. Cumple esta primera parte. Pero resulta que les mencioné que es una excepción aquellos que finalizan en W y X. Entonces, no duplico la W, sino que simplemente coloco ED. Showed. Bien, ¿vamos bien hasta los momentos? Yes. Yes. Okay, so let's continue. Ahora sí vamos a hablar de la pronunciación de esa E y de esa D. Todavía estamos hablando de verbos regulares. Pero les mencioné que la finalización, esa partícula que le agregamos a los verbos regulares en pasado, ED, tiene 3 maneras de pronunciarse. La primera que les voy a mencionar es aquellos verbos que se conocen como voiceless. Voiceless, es decir, finalizan en una P, en una K, SH, CH, GH, TH, SS, CX. Les voy a ayudar con este primer grupo de verbos y de ahí en adelante les invito a que practiquen. Si no practican, esto va a ser palabras al viento. No me van a entender ni me van a recordarlo después de esta clase. El primer verbo que está allí, stop, termina en una P, ¿cierto? Aquí tengo que entonces este verbo se incluye en este grupo. El verbo stop, cuando lo quiero mencionar en pasado, si notan en la transcripción fonética, finaliza en una T, igual que el resto. Todas finalizan en una T. Porque estos verbos finalizan según esta lista que les acabo de mostrar. Talk, termina en una K. Aquí la tienen. Pass, termina en doble S. Aquí está. Push, termina en SH. Aquí está. Watch, de igual manera. Y fix, termina en una X. Aquí está. Entonces, ¿cómo es la pronunciación? Si normalmente el verbo es stop, stop, finalizando en la P, stop, para pronunciarlo en pasado sería stop. Hago ese sonido de T. Stop. Talk, que es hablar. Talk en pasado sería talked. Talked. Pass, que es el verbo pasar. En pasado sería passed. 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 Push, el verbo empujar. En pasado sería pushed. 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 El verbo ver, watch. Watch, en pasado, nuevamente finalizo ese verbo con una T. Watched. Watched. Y fix, en pasado sería fixed. 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 ¿Me notan bien la pronunciación cuando lo menciono? ¿Pueden escucharme bien? Yes. Ok. Sí, teacher. Now is your turn. Ahora es el turno de ustedes. Si el verbo agradecer se pronuncia thank, thank, si a ese sonido thank le agrego una T al final, ¿cómo sonaría? Thanked. Thank. Ajá. Para nosotros, como hispanohablantes, ese sonido de K y T
al final, como lo ven aquí en la transcripción fonética, no existe. Para nosotros eso no existe y pues nuestro cerebro se queda buscando en nuestra parte lingüística información de cómo es eso, si hay una palabra que exista así y no, pues nuestro cerebro no arroja ningún resultado. Porque nosotros no hablamos de esa manera, no son sonidos que son familiares para nosotros. Entonces, con la práctica es que nuestro cerebro lo va a poder reconocer y poco a poco lo vamos a ir mejorando. Allí, thank, en pasado, sería thank. Hay como 2 golpes de sonido. Thank, thank. Con el tiempo lo van a hacer más rápido, ¿no? Luego vamos con uno más sencillo. Finish. Finish tiene un sonido como de che al final. Finish. Si hace finish, lo finalizamos con una T. ¿Cómo sonaría? Finished. Finished. Exactamente. Muy bien. Vamos con el verbo help. Help. Nuevamente tenemos una P y una T. Eso en nuestro idioma español no existe. Pero podemos ir practicándolo para que nuestro cerebro poco a poco se acostumbre. ¿Cómo sería si yo pronuncio help con una T al final para dar a entender a quien me escucha que le estoy mencionando ese verbo en pasado? ¿Cómo sería help en pasado? Helped. Helped, exactamente. Con ese sonido que hace al final. Por aquí alguien me escribió. Teacher, tengo muchos problemas con internet, estoy tratando de entender cómo puedo. Ok, Jaime, no hay ningún problema. Jaime, de todas maneras, en mi caso, esta va a ser la última clase por hoy, pero más tarde a las 6 va a haber otra clase. Si en tal caso más tarde tienes mejor conexión y quieres volver a entrar, me puedes escribir y le comparto ese ID. Continuamos. Look. Look tiene también un sonido de K y T al final. Look, si lo menciono en pasado, ¿cómo sería? Looked, sí. Looked. Looked. Exactamente, looked. Bien. Vamos con wash, lavar. Wash, en pasado sería. Watched. Washed, exactamente. Dance, dance, bailar. Dance. No sé si este símbolo fonético lo han visto antes. Recientemente, de un tiempo para acá, en muchas editoriales y en muchas páginas web, están empezando a incorporar este símbolo fonético cuando se encuentran palabras como, por ejemplo, el nombre Rafael. Rafael. Esa A y esa E así pegadita suena como I, Rafael, Ael, Rafael. Quiere decir que aquí en el verbo bailar, dance, dance, si le agrego la T al final para dar ese sonido de verbo en pasado, ¿cómo sería? Danced. Danced. Ajá. Vamos acercándonos al sonido ideal. Danced. Continuamos con este último grupo de verbos. Bueno, teacher, cuando uno, digamos, ya comienza la práctica, ¿cómo tiene uno en cuenta, por ejemplo, la terminación de P, K, CH, o sea, en el momento de hablar y entender? ¿O eso es con la práctica que uno va cogiendo el tiro? Sí, porque mire, fíjese que nosotros, pues como les digo, ¿no? En nuestro contexto ese sonido de T o el sonido de T o D es casi imperceptible para nosotros. Nosotros solamente lo podemos advertir con ese golpecito de sonido que usted hace al final del verbo. Cuando usted intenta hacerle ese sonido de T o de D, que ya lo vamos a ver más adelante, ese golpe de sonido para quien le esté escuchando ya es una advertencia para él de que usted le está hablando en pasado ese verbo, ¿no? En escrito, cuando estamos escribiendo, es fácil determinarlo porque vemos la E y la D al final del verbo. Pero cuando estamos hablando, ¿cómo vemos esa E y esa D? Imposible.
nosotros podemos advertirlo es con este sonido que estamos practicando. Esto que estamos practicando en estos momentos es solamente de fonética. Les estoy ayudando a mejorar la pronunciación de estos verbos. Lo hago porque resulta que nos encontramos que los estudiantes ven estos verbos, los leen como si estuvieran leyendo español. Leen la E como si existiera. Y como se habrán dado cuenta, hasta el momento en ninguno de los verbos pronunciamos esa E con la que finaliza al momento de escribirlo. Entonces, esta es la práctica. Cuando ya ustedes pues vean más adelante esta práctica, pues les sale más sencilla la pronunciación, pero acordarse que si P, K, S, H, S, S, la C, la X, no, nadie les va a preguntar eso, ni es necesario que se los aprendan de memoria. Con tal de que ustedes hagan ese sonido al final, ya con eso es suficiente. Hay 3 maneras de pronunciarlo, ya se los dije. La última, que es donde sí se pronuncia la E, ya van a ver cuáles son esos casos. Y son casos muy específicos. Bien. Vamos con este último grupo. Laugh. Laugh significa reír. Laugh. Si lo pronuncio en pasado sería Laugh. laugh. Muy bien. El verbo besar. Kiss. Kiss en pasado sería Kissed. kissed. Muy bien. Vamos al verbo walk. Walk tiene una L que es silente. Esa L no se pronuncia. Walk en pasado sería Walk. sin la L. Como si esa L no existiera. Walked. Walked. Muy bien. Vamos al segundo grupo. Ya anteriormente hacíamos sonido de T. En este segundo es un sonido de D. Hay una D. Este grupo de verbos se le llaman voiced sound. Son aquellos que finalizan en L, I, U, M, N, R, G, B, V, S, W, Y, Z. Por ejemplo, tengo el verbo robar. Rob. Rob. Finaliza en una B. Y aquí tengo que está en este grupo. Robbed. Robbed. El verbo vivir. Live. Termina en una V. Aquí está. Lived. Sim. Termina en una M. Aquí tengo la M. Simmed. Simmed. Kill. El verbo matar. Kill. Termina en una L. Aquí tienen la L. Killed. 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 Turn. Girar. Termina en una N. Aquí tengo la N. Turned. Turned. Play. Termina en una Y. Aquí tengo la Y. Played. Played. Now it's your turn. Teacher, ¿Cómo? Dime. cuando están los 2 punticos en la sección amarilla, ¿quiere decir que no se pronuncia esa letra? No. Esos 2 punticos realmente es que podemos hacer una pausa muy corta y que de hecho a veces nos sirve como para entender de que son 2 sonidos que pueden ser independientes. No es que sean 2 sílabas, ¿no? Sino que son sonidos que pueden ser independientes en el sentido de que debo hacer una pequeña pausa para poder diferenciar 2 sonidos. Igual que si ven esta rayita que parece un apóstrofe, esa rayita indica que esa es la sílaba con mayor énfasis de sonido. Por ejemplo acá, en el verbo continue, continue, que significa continuar, continue, el T es el que tiene el énfasis de sonido. Continue. O sea, como la tilde acá en el español. Exactamente, es como una tilde, pero una tilde que solamente la vamos a ver en una transcripción fonética. No se preocupen que a ustedes no les voy a pedir que escriban transcripciones fonéticas, ¿no? Pero ya que me lo preguntan, le comento. Esa rayita, cuando lo vean en transcripciones fonéticas, es porque le están indicando algo como lo que ocurre con la tilde. ¿Bien? Bien, bien.
Vamos con continue. Continue en pasado, haciéndole una terminación de la letra D, el sonido de la letra D. Noten que todas tienen la D, ¿no? Continue en pasado sonaría. Continued. Exactamente. Vamos con el verbo call. Call, llamar. Call en pasado sería. Cold. Cold. Suena igual que la temperatura frío en inglés. Cold. Tanto ese sonido es homófono con este que estamos pronunciando. Vamos con clean. Clean, que es limpiar. Clean en pasado sería. Cleaned. Cleaned, muy bien. Offer, Offered. muy bien. Breathe. Breathe significa respirar. Breathe. Breathe, bien. Damage sería el siguiente. Damage. Damaged. Damaged, muy bien. Loved. Love es el verbo amar. Love. En pasado sería. Loved. Loved. Pero hacemos el sonido de la D. Loved. Ahora, vamos con el verbo usar. Use. Use. Así como pronunciamos university. Si ustedes prestan atención cuando dicen university, es como si hubiera una Y y una U. University. University. Igual ocurre con el verbo usar. Use. Use. Use en pasado sería. Use. Used. Exactamente. Muy bien. Vamos con el verbo seguir. Follow. Follow en pasado sería. Followed. Muy bien. Enjoy. Vamos con enjoy. Enjoyed. Exacto. Asombrar. Amaze. Amaze. Fíjense que allí hay una Z. Este tiene un sonido zzz, como una abeja. Zzz, amaze. Amaze en pasado sería. Amazed. La abeja nunca la escuché. Amazed. 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 Bien. Amazed. No importa, con la práctica vamos mejorando. Teacher, lo difícil de esto no es escupir. Ah, exactamente, sí, por eso es que hay que tener también 1 metro de distancia, no solo para el coronavirus. Vamos con worry. Worry. ¿Cómo pronunciarían worry? Worried. Worried. Muy bien. Stay, quedarse. Stay sería. Stayed. Muy bien. Die, morir. Die. Died. Died, exacto. Plan. Planned. Open. Opened. Fíjese que esa O es como con una U que suena muy bajito. Open. Open. Opened. Opened. Opened, exacto. Hurry, apurar, hurry. Hurried. Hurry. Y el verbo intentar, try, en pasado sería. Tried. Tried. Muy bien. Entonces, este fue el segundo grupo. Vamos ahora con el último grupo y el más sencillo de todos, el más fácil de recordar. Este se llama voice sound. Ese es el grupo en el cual incluimos todos aquellos verbos que terminan en una T o en una D. Por ejemplo, tengo el verbo querer. Profe. Dígame. Profe, qué pena, podría devolver la diapositiva un momento. Es que yo estoy copiando y me ven 2 palabritas que se me quedan. ¿La última o desde la primera? No, la diapositiva anterior. Ya está. Estaba ya todo el... Sí, por favor. Ok, ¿me avisa si puedo avanzar? Teacher, una pregunta. Ajá. Las guías que nos mandaban para las unidades, ¿usted no las volvió a mandar? Porque ustedes lo pueden descargar desde la plataforma. ¿Se ha metido a la Nunca plataforma? aprendí a usarla, la plataforma. No se preocupe, también en YouTube tengo un video de cómo acceder a la plataforma, si aún no sabe cómo hacerlo. Ok.
Si quiere me recuerda al final e intentamos para mostrarle cómo lo debe hacer. Al menos tiene la clave y tiene el usuario, ¿cierto? No, no tengo nada, no sé qué es. No way, no te creo. Bueno, no importa, me recuerdas al final y ya hablo con la persona que nos ayuda con esto para entonces revisar cuál es su usuario y su clave, ¿ok? Ok, teacher. Bueno, ¿puedo avanzar? Sí, profe, ya le tomé captura, gracias. Bueno, entonces vamos con el último grupo. Por aquí alguien me está escribiendo por el chat. Ah, Jaime también tiene ese inconveniente. Bueno, Jaime, entonces igual, al final me recuerda y le ayudo. De todas maneras, ya lo que nos queda por ver es una unidad más y ya estamos listos por este curso. Sí, pero es para estudiar, teacher. Es que es más bonito cuando nos lo explican en la guía. Listo, y para que lo imprima también y pueda hacer los ejercicios. Teacher, yo pensé que ustedes nos iban a dar las guías impresas. Sí, claro, pero con esta situación pues se nos complica hacer todo ese contacto humano. Ah, ok. Continuamos con want. Want, que es querer. Fíjense que ese verbo finaliza en una T. Y aquí lo tienen, T. Igual que el verbo need, necesitar, termina en una D. Aquí está. Solo cuando el verbo termina en una T o en una D, allí sí se pronuncia la E y la D. Want se pronunciaría en pasado, wanted. Aquí lo ven también en la transcripción fonética. Igual que need. Need en pasado pueden pronunciarlo needed. Igual que repeat, repetir. Repeated. Entonces, wait, esperar. ¿Cómo se pronunciaría? Waited. Waited. Muy bien, vamos con add. Add en el pasado sería Added. added. Decide. Decided. Decided. Bien. Y con este último grupo, pat. Pat significa bordar. Pat en pasado sería Patted. patted. Bien. Si llegan a ver este símbolo, ya saben, lo pronuncia como el nombre Rafael. Patted. Vamos con visit. Visit en pasado sería Visited. visited. Muy bien. Trade, que significa negociar. Trade en pasado sería Traded. traded. Muy bien. Y el último, que sería rent, alquilar. Rent en pasado sería Rented. rented. Muy bien. Bueno, todo lo que es de verbos regulares ya lo estudiamos. Ahora vamos a hablar de past simple tense y regular verbs. Ahora vamos a hablar de los irregulares. Aquí no hay mucho que hablar. Dime. Qué pena, es que usted pasa la diapositiva muy rápido y pues yo voy copiando cómo se va pronunciando y me quedo en qué... Eso, por favor, ya le tomo el Para captura. eso está la grabación. Bueno, si le puedes tomar una foto, mejor, ¿no? ¿Tienes la posibilidad de tomarle una captura también? Sí, profe, ya la tomé, qué pena. No hay ningún problema. Si necesitas que me devuelva, me lo dices y yo con mucho gusto me regreso. Aunque así como también lo mencionó el compañero, ¿no? Si ustedes quieren seguir practicando la pronunciación, quieren volver a ver cómo es que era este ejercicio de pronunciación, también están disponibles en los videos para que puedan nuevamente retomar este tema, ¿ok? Siempre va a estar disponible esa herramienta adicional para ustedes. ¿Dónde se pueden ver los videos? Yo creo que al final de yo creo que hoy en la noche ya estará disponible. Ah, ok. Entonces, vamos a hablar ahora del pasado simple. In the past tense, not all verbs are regular. There are some of them that have their proper way to use in different tense. This is irregular. And here you have some examples of affirmative sentence form. La estructura es la misma. Sujeto, verbo irregular, complemento. For example, in here I have my grandfather built this house in 1968. Aquí el verbo es built. Built.
Esa es la forma irregular en pasado del verbo build. Build significa construir. Quiere decir que my grandfather built this house in 1968. ¿Qué traduce? My father built Mi this... abuelo Ajá, mi abuelo. compró esta casa en 1968. Todo está excelente, pero recuerda, el verbo es build, construir, no comprar. Comprar es buy. Ok. Entonces sería mi abuelo construyó esta casa en 1968. Tengo esta otra. Karen gave us a present for our wedding anniversary. Karen gave us a present for our wedding anniversary. Tenemos allí el verbo gave. Gave es la forma irregular en pasado del verbo give, dar. Entonces, Karen gave us a present for our wedding anniversary. ¿Qué traduce? ¿Qué significa eso? Karen le dio un regalo. Sería me de dio aniversario. o nos dio. Ese us es la forma objeto de we, es decir, we como pronombre sujeto es nosotros, us es la misma idea pero como pronombre objeto. Karen nos dio. ¿Karen nos dio qué? Un regalo de aniversario. Un regalo por nuestro aniversario de bodas. Muy bien. ¿Puedo avanzar? May I continue? Next. Yes. Now, let's talk about the WH questions. As you may remember, we have where, why, when, how, and so on. La estructura en general es igual que lo que veníamos aprendiendo, solo que le agregamos la WH, es decir, estos pronombres interrogativos al inicio. Por ejemplo, está esta pregunta. When did you meet your wife? When did you meet your wife? Esa pregunta que me indaga. When did you meet your wife? ¿Dónde conoció usted a su esposa? Ah, sí, está cerca, pero no dice where, dice when. ¿Cuándo? Ah, exacto, ya no es dónde, sino es cuándo. Entonces, ¿cuándo conoció a su esposa? Tengo esta. Where did you go for your holidays? Where did you go for your holidays? El verbo es go, ir. Entonces, acá, ¿cómo lo entiendo? ¿A dónde iba usted por las fiestas? O podemos decir, ¿a dónde fue en sus vacaciones o por sus festividades? Recuerden que holidays puede significar festividades como también puede significar vacaciones. En todo caso, cuando se indaga for your holidays, estamos hablando de ese tiempo, ese periodo en el cual usted no está trabajando, no tiene ninguna responsabilidad y lo utiliza para descansar o vacacionar. Entonces, where did you go for your holidays? Puede traducirse como ¿a dónde fue por sus vacaciones? O ¿a dónde fue en vacaciones? Sería más idiomático para nosotros. It doesn't happen in all situations, like these two following questions. Colocar el auxiliar did no siempre ocurre en todas las situaciones. Por ejemplo, con el who, que significa quién, cuando usamos el who, el verbo lo podemos colocar de una vez de manera conjugada, en pasado. Who discovered penicillin? Who discovered penicillin? ¿Alguien tiene idea de qué puede traducir? Tenemos discover, que es descubrir. ¿Quién descubrió la penicilina? Exactamente. ¿Y esta? Who wrote Don Quixote? ¿Quién escribió Don Quijote? ¿Quién escribió Don Quijote? Exactamente. Muy bien. So remember, with who, you can put the verb
in the past tense directly. ¿Puedo continuar? Next. Yes. Okay. Yes. Now we're going to finish with this last part. This is a reading. We have my last date, mi última cita. I'm going to ask you, all of you, to help me reading with this. We are enough people at this time. Son 22 estudiantes. Yo creo que nos va a dar tiempo de... me va a dar oportunidad, perdón, de que todos puedan contribuir con una parte. Por ejemplo, María, Paniagua María, ¿me puedes ayudar con esta primera oración que dice allí? Fue un día regular de trabajo, teacher. Sí, pero aquí no vamos a hacer traducción todavía, vamos a hacer una práctica de lectura para poner en práctica las pronunciaciones que acabamos de aprender, ¿sí? Entonces necesitaría que me ayudes solamente leyéndolo en inglés. It was a regular day of work. Exactamente. Brenda Botache, ¿me puede ayudar con la que continúa? ¿Con esta? I had a lumbering meeting and a ton of things to do. Ton se dice así, profe, o cómo se pronuncia. Ton of things to do. Ah, ok. ¿Me ayuda, por favor, Cindy Ortega? Dice when I received, ¿sí? iPod cat phone, my. Okay, entonces vamos a hacer lo siguiente, Cindy. Le pregunto a todos en general. ¿Recuerdan cómo era la pronunciación de la E y la D cuando el verbo terminaba en una V? Vamos a revisar. ¿Cómo era? Racing. Received. Ah, yeah, exactly. Received. Received. Bien, entonces tenemos when I received a phone call from Mike. Entonces, Cindy, ¿puedes leerlo nuevamente? Tomando en cuenta esta pronunciación del verbo. No le comprendí cómo se lee. Received. Haciéndole ese sonido al final. Received. Ajá, received. When I received an iPod, A phone. my. Bien, thank you. Ahora le pediría a Diana Gutiérrez, please help me with this one. I thought, espera, teacher. Se dice told. La que nos leímos hace un momento es when I received a phone call from Mike. Entonces tú empezarías con he. Ah, ok. He wanted. Wanted, exacto. To know about my day. I told him it wasn't a good time. Excellent. Vendría Inés. Inés, que veo que se está conectando desde un iPhone. ¿Me puedes ayudar? Are you there, Inés? ¿Estás allí? Jaime creo que me mencionó, no sé si fue Jaime Castro o Jaime Oliveros. Jaime Castro, ¿podrías ayudarme con la siguiente? ¿Podrías ayudarme con esta? No recuerdo cuál de los dos fue el que me mencionó que tenía problemas con el audio o con la conexión. Ah, ok, Jaime Castro es el que tiene el inconveniente, ok. Entonces vendría Jaime Oliveros. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor?
Jaime no tiene micrófono. Ok. Lástima, se perdió este ejercicio. Jessica, ¿estás allí? Que lo haga en casa. Sí. Jessica Paola Ballesteros, ajá. He called, ¿sí? He called, ajá. ¿Cómo era que se pronunciaba ese verbo? Sonaba como una temperatura. ¿Cuál era? Cold. Called, Ajá, he called. back 10 minutes later. He called back 10 minutes later, exactamente. Jesús Gamboa, ¿me puede ayudar con la siguiente? ¿Cómo, teacher? ¿Me ayuda con la última? La de and. Ajá. And invited me to a restaurant. I was a nice once actually. Bien. Vendría Juan Quintero, ¿me ayuda, por favor? Me ayudaría con esta. Juan Carlos Quintero Sierra, ¿estás allí? Parece que Juan tampoco nos acompaña por ahora. Juan Molina, ¿está? Sí. Juan, por favor, ayúdeme con esta. So I took a minute to think about it and decide. Decide, el verbo es decide, pero entonces Decide. está en pasado. Con D. Decided Decided, muy bien. to go. Bien, el primero es un verbo irregular. Took. Took es el pasado de take. Entonces, en presente es take, en pasado es took. ¿Lo puedes volver a leer con esa pronunciación? So I took a minute to think about it and decided to go. Exactamente, muy bien. Thank you so much. Karen Sánchez, ¿estás allí? Sí, teacher. Karen, por favor, ¿me ayudas con esta? After work, I went home and got into a nice dress. Muy bien, exactamente. Mientras los demás que no están leyendo pueden ir intentando traducir de qué estamos hablando, qué estamos haciendo, porque apenas terminemos les voy a preguntar al respecto, ¿ok? Entonces, mientras unos leen, ustedes pueden ir analizando el texto. Por favor, me ayuda Carly Vega. Carly, ¿me ayudas con esta oración? Sí, teacher. And then I took, sí es took, ¿cierto? Sí, exacto, took. Entonces, and then I took a cab and go to the restaurant a little bit late. A little bit late. Este verbo got es el pasado de get. En presente es get, en pasado es got. ¿Dice good? No es good, es got. Got to the restaurant a little bit late. Entonces, tomando en cuenta esta pronunciación, ¿lo puedes volver a leer? Voy. And then I took a cab and go to the restaurant a little bit late. No se te olvide. Got. Ajá. Vamos ahora con Luis Eduardo Soto. Luis Eduardo, ¿me ayudas con esta, por favor? Yes, teacher. He had this worried look. ¿Cómo se pronuncia? Ahí es apologize. Apologize es el verbo en presente. Apologize. Ahora en pasado sería. Finaliza con un golpe de sonido nada más. Apologize.
Apologized. Como ST al final. Sí, es con la Z que vibra, esa es y la T. Ok. Entonces, he had this worried look. I apologize. Exactamente, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, Maitus León? ¿Me ayuda con la siguiente? Maitus León Pino. Maitus, are you there? ¿Estás allí? Si no, entonces Marcela Barrera. Marcela, ¿estás allí? María. Hay una María que solamente tiene ese nombre, no le colocó apellido. María, ¿me escuchas? Chicos, a todos en general les animo a hacer esta práctica, ¿no? Porque hasta los momentos no los estoy evaluando. Al final les voy a mencionar cómo va a ser la evaluación de la entrevista y pues este es el momento perfecto para que ustedes practiquen. Así se equivoquen, pero no hay ningún inconveniente. A través del error es que podemos advertir en qué estamos mal y en qué debemos mejorar. Entonces les animo a que de verdad puedan practicar, ¿no? Miguel está con una G. Miguel G, ¿estás allí? O Milena Montañez. Sí, señor. Milena, ¿me puedes ayudar con esta oración donde empieza con we? ¿Puedes leerla? Sí, dame un segundo. We had a great dinner. We relaxed and drank some wine. Wine, es vino, wine. Wine. Sí. Ok, thank you. Natalia, ¿estás allí? No está Natalia. Sandra, no, la que me ayudó hace un momento fue Milena, ¿cierto? Sandra, ¿estás allí? Yes, teacher. Sandra, ¿me puedes ayudar con esta que sigue? Ya la voy a mostrar, con esta. It was a perfect ending for a busy day. Just what I needed. Ok. Aquí esta es la única que te diría que se pronuncia busy. Busy day. Busy day significa día ajetreado. Creo que la que está como SRG es Scarlett. Scarlett Ramírez. Yes, teacher. ¿Me ayudas, por favor, con esta? Suddenly, Suddenly, suddenly. Mike did something I didn't expect. Muy bien. He dropped. Y allí termina en una P. ¿Recuerdan cuando leíamos stop en pasado? Stop en pasado era stopped. Entonces acá drop en pasado sería Dropped. exacto. Drop in one knee. Muy bien. Valentina Grisales, ¿me puede ayudar con esta? Yes. What a surprise. It was such Unexpected. Unexpected. Way to end our date. Ok, our date. Bien. Y solamente me queda una oración. Le pediría a Paniagua María, ¿me ayudas con esta última? O Brenda. And let's what? I say yes.
Exactamente. Hiciste un buen ritmo en la pronunciación. En guess what? I said yes. Muy bien. Listo, ahora sí podemos discutir de qué trataba este texto. Ya lo finalizamos. Ayúdenme. It was a regular day of work. ¿Qué significa eso? Este fue un día regular en el trabajo. Muy bien. I had a long, boring meeting and a ton of things to do. Hubo una larga Yo tuve reunión. Fíjense que empieza con el verbo had, ¿no? Had es el pasado del verbo have, tener. Tuve una larga reunión. Una reunión. ¿Y cómo era esa reunión? larga, Larga. ¿Y qué más? aburrida. Y aburrida, exactamente. ¿Qué más dice? Cuando recibí una llamada de Mike. Nos saltamos un pedacito. Dice, tuve una reunión larga y aburrida y una tonelada de cosas por hacer. Ahora sí, cuando recibí una llamada de Mike. He wanted to know about my day. I told him it wasn't a good time. Él quería saber sobre mi día, acerca de mi día. Sí, exacto. Conocer Ajá. sobre mi día. Conocer o saber acerca de mi día. Cualquiera de las dos es la misma idea. Quería saber cómo me fue en el día. Y luego dice, I told him it wasn't a good time. Told es el verbo en pasado de tell, decir. Yo le dije, Te dije que no era un buen día. no era un buen día, sí. ¿Un buen día o un buen momento? Un buen momento. Sí, por time. Un buen momento. Exacto, un buen momento. He called back 10 minutes later. Él llamó 10 minutos después. Exactamente. And invited me to a restaurant. It was a nice one, actually. Me invitó a un restaurante. Un restaurante. Sí, exactamente. Lo que continúa, no tiene mucho sentido traducirlo literalmente. Hay que buscarle una idea en nuestro contexto. Por ejemplo, digamos que ustedes todos estamos a las 12 del mediodía en el salón y de repente Carly Vega llega con una pizza grande, una Coca-Cola y todos con el hambre que teníamos nos alegramos de que la compañera llegó con esa pizza y esa Coca-Cola. ¿Qué le decimos a Carly? Aparte de gracias. Perdiste. Bueno, perdiste sería como que es un buen gesto, ¿verdad? Un buen gesto de tu parte, Carly. O se lució Carly, se lució con ese detalle. Bueno, Me puso la 10. bueno, entonces precisamente, it was a nice one actually, es una expresión en inglés equivalente a lo que nosotros diríamos, qué bonito gesto, o decir, se lució de verdad. Entonces, ese pedazo, literalmente, es difícil traducirlo. La idea es la que le acabo de mencionar. Luego dice, so I took a minute to think about it and decided to go. Took es el pasado de take, tomar. En pasado, took. Entonces tomamos un minuto para pensar acerca y decidir. Ok, entonces sería, ¿tomamos un minuto o yo tomé un minuto? Yo tomé un minuto para pensar acerca de... ¿Esto? ¿De dónde ir? Para pensar acerca de esto o pensarlo y decidí ir. Muy bien. Luego dice, after work, I went home and got into a nice dress. Got into es un verbo frasal, significa meterse en. Las chicas pues no dirían, me metí en un vestido lindo. ¿Cómo lo dirían ustedes? Me puse un vestido lindo. Exactamente. Vamos a leer entonces toda la oración. After work, I went home and got into a nice dress. Después del trabajo, yo quería o me fui a la casa. Ah, fíjese, está went. Went es el pasado de go. Go en pasado es went. Go es ir. En pasado, entonces, ¿cómo lo leemos allí? Después del trabajo, yo fui a la casa. Muy bien. Fui a la casa. Y me puso un vestido lindo. Exactamente. And then I took a cab and got to the restaurant a little bit late.
Cab es como los británicos le llaman a los taxis. Taxi. Got lo podemos entender aquí como llegar. Y a little bit late, un poquito tarde. Entonces, toda la oración que dice. Luego tomé un taxi y conseguí, o fui al restaurante, o llegué al restaurante. Un poquito tarde. Un poquito tarde, muy bien. He had this worried look. He had this worried look. I apologized. Él tuvo preocupación, una mirada preocupante. Worried look tenía una apariencia. Él tenía esta apariencia preocupada. Es decir, para nosotros en español diríamos simplemente se veía preocupado. Luego dice, I apologize. Me disculpé. Exactamente, por llegar tarde. Luego dice, we had a great dinner. We relaxed and drank some wine. Nosotros comimos. Nosotros tuvimos. ¿Comimos bien? Nosotros tuvimos una cena genial. This is the meaning of great. Tuvimos una cena genial. Y luego dice, o grandiosa también puede ser. Nos relajamos y tomamos algo de vino. Algo de vino. Muy bien. It was a perfect ending for a busy day. Esto fue perfecto mientras terminaba de la ocupación del día. Fíjese que ending significa final. Y ese ending tiene una característica antes, tiene un adjetivo. Perfect ending. Este fue un final perfecto para un día ajetreado o un día ocupado. Dice, just what I needed. Lo necesitaba. Justo lo que necesitaba, exactamente. Justo lo que necesitaba. O justamente lo que necesitaba. Luego dice, suddenly Mike did something I didn't expect. He dropped in one knee. Suddenly significa de repente o de la nada. Expect significa esperar. Y drop lo podemos entender como poner. Entonces, suddenly Mike did something I didn't expect. He dropped in one knee. De repente, Mike did es el verbo en pasado de do, hacer. Y something. Algo. De repente Mike hizo algo. Hizo algo que no esperaba, exactamente. Algo que yo no esperaba. Él. Ni significa rodilla. Y drop lo podemos entender acá como poner. Se puso de rodillas. Ajá, se puso de rodillas. Y luego dice, what a surprise. It was, qué sorpresa. It was such an unexpected way to end our date. Such an unexpected way significa una manera muy inesperada. ¿De qué? De pedirle matrimonio. Bueno, todavía no lo sabemos. Dice, what a surprise. It was such an unexpected way to end our date. ¿Esa oración qué significa? Como fue fue inesperado el fin de nuestra última cita, algo así. Dice, it was such an unexpected way to end our day. Fue una manera muy inesperada de finalizar nuestra cita. Y finaliza diciendo, and guess what? Guess significa adivinar. And guess what? I said yes. ¿Y adivina? ¿Adivina qué? ¿Dije sí? Dije sí. Exactamente. Entonces, ¿de qué trata la historia? Que le pidió matrimonio. Ok. O que esa fue la última. Llena de globos. O que esa